días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y hoy tenemos un invitado que me llena de orgullo y me llena de placer el poder tenerlo acá, porque hace un tiempo estuve en un evento donde había distintos oradores. Saben quienes siguen el podcast o quienes me siguen en redes que la parte de orador, de ser speaker, conferencista, de todo lo que hago es algo que me encanta y de lo que más me apasiona. Y cuando estuve en ese evento había distintos oradores, pero hubo un orador que me llamó muchísimo la atención. Era un pibe que estaba ahí en el escenario hablando de una manera tan clara, de una manera que yo dije, me encantaría estar en algún tiempo hablando como lo estaba haciendo él, y me encantaría estar a su edad. Porque ese pibe que estaba hablando tenía, o tiene, mejor dicho, unos 98 pirulines, y sin duda eso, junto con su historia y todo lo que fue contando, es algo que inspira muchísimo y que para quienes nos gusta estar arriba de un escenario y quienes vemos al rol de speaker o conferencista, es algo que motiva e inspira. Y tengo el agrado de presentar a Alberto Chav. Hola Alberto, gracias por estar acá. Bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y como te tenía, digo, 98, ya todavía 99. Hermosa, así que a pasitos nomás de los 100, y que justamente lo que venís explayando y lo que venís contando en las charlas, en redes sociales y demás, va relacionado con esto de los 100. Así que, para quien no te conoce, ¿quién es Alberto Chav? Pero yo soy un médico psicoanalista que hace 70 años que trabajo con pacientes, pero que hace tiempo atrás, hace 2 años atrás, concretamente, dije que estaba perdiendo mis amigos y entorno, porque la gente, lo digo como broma, tiene llamada costumbre de morirse. Entonces uno queda muy solo. Muy difícil conectarse con gente de la misma edad, aunque puedas compartir, porque cuando yo hice la convocatoria era para compartir experiencia de 93 a 98 años, pero no como terapeuta, sino solamente como coordinador. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es que el analista no te habla de sus cosas, escucha al paciente, hace una interpretación, pero en este caso yo quería salirme de terapeuta y quería hacer coordinador, que lo soy desde hace 2 años, para poder intervenir también con mis experiencias. Entonces, te das cuenta, Mataco, que es una diferencia fundamental, ¿no? Tal cual. ¿Y qué descubriste o qué cosas fuiste encontrando en esta búsqueda de empezar a relacionarte con personas de esta edad, de tu edad, que claramente no son tantas, por lo menos ahora a nivel biológico, si bien la expectativa de vida es algo que cada vez se va ampliando más? Hoy, grupo de personas de más de 90 y pico años que puedan mantener conversación, que puedan dialogar, que puedan tener una charla, se reduce a cierto número. ¿Qué es lo que vos encontraste en común en estas personas? Bueno, no tanto en común, porque mucha gente casi sistemáticamente me preguntan cuál es el secreto de llegar lúcidamente a mi edad. Y siempre digo lo mismo, Mataco, que no hay un secreto, no es poner 2 palitos en cruz y hacer que llueva, no.
No hay un algoritmo que diga "Haz esto y vas a llegar". Cada uno de nosotros, que somos 5 hombres y 5 mujeres y yo 11, entre paréntesis cumplimos más de 1000 años de experiencia entre todos. Bueno, cada uno ha tenido una trayectoria distinta, pero en este grupo que nos reunimos jueves por medio, compartimos esas experiencias y cada uno toma del otro lo que le viene bien, ya sea el descanso, la gimnasia, la meditación, la alimentación, una cantidad de cosas que por eso no son lineales, sino que es como una melodía con muchos instrumentos. Cada uno toca su propia melodía, pero tiene que tocar, no puede dejar sin tocar el piano o el oboe o el arpa. Tiene que hacer todo esto que estoy diciendo y mucho más. Con lo cual, compartir cosas, insisto, la palabra clave es compartir cosas, nos enriquece a todos. Yo comencé todo esto como una experiencia, llamémosle, de amigos, si querés decirlo de alguna manera, pero sin pretenderlo yo, a pesar de todos los años de experiencia que tengo como terapeuta, no pensé que esto iba a ser terapéutico. Y lo fue, porque la gente fue cambiando sin pretenderlo. Yo mismo fui cambiando. Yo ya no tengo la misma visión que hace 2 años. Ahora tengo otro tipo de visión. Por ejemplo, ¿qué decirte? Cuando yo hace 70, 80 años estudiaba medicina, era una medicina. ¿Vos crees que la medicina de hoy es la misma? No tiene nada que ver, es otra. Yo estoy siendo como un nuevo estudiante de medicina que estudio neurología, que estudio alimentación, que estudio vínculos sociales de una manera completamente distinta, porque antes el cerebro era solamente un órgano que se cortaba para saber qué centros había orgánicos, pero ahora con todo el funcionamiento que hay, el aparato mental es lo más complicado que existe en el universo. Todavía no se entiende del todo, pero aún todo lo que se entiende ahora es algo inimaginable. Además, todo tiene que ver con todo, porque uno dice, bueno, no hago gimnasia, pero hago otras cosas. No, no, no. La gimnasia también tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la posibilidad de descansar bien, con los vínculos sociales, con la alimentación, y te puedo seguir diciendo montones de cosas, ¿no? Entonces uno tiene que cumplir adecuadamente con esto, con lo que le viene bien. Yo no puedo decirle a una persona, vos tenés que hacer flexiones o sentadillas. No lo puede hacer porque le duele la cintura. Y yo lo hago porque me viene bien a mí. Pero no es que digo, qué macana, llegó la hora de la gimnasia. No, qué suerte que llegó la hora a la gimnasia o de la caminata o lo que fuera. La caminata que parece, me estoy extendiendo mucho, ¿no? ¿No? No, no, excelente, excelente. La idea de este podcast es que vos puedas hablar. A mí me escuchan todas las semanas, así que aprovechemos y escuchémote a vos. Y una de las cositas que decías que me llamó la atención, este famoso grupo que se reúne jueves por medio, se puede decir que es el grupo milenario, porque entre todos suman más de 1000 años. Me intriga un poco de ese lado. ¿Cómo se reúnen? Si es en un lugar físico, si es online, si es siempre en un mismo lugar, si van cambiando. Sí, nos reunimos desde hace 2 años, ya llevamos alrededor de 50 reuniones, porque es jueves por medio. Nos reunimos en el Zoom de mi casa, en la calle La Pampa, pero ahora me mudé a otro lugar cercano, la calle Iberá, y nos vamos a reunir hoy precisamente para conversar. Yo suelo dar premisas. Antes hablábamos de lo que nos había ocurrido con nuestro trabajo, con nuestra profesión, con nuestra familia, con nuestros hijos. Ahora yo doy determinadas premisas e invito a cierta gente a hablar de lo que nos puede convenir entender a todos. Supongamos una persona que me habló de neurología, una persona que escribe cuentos con metáfora
nos leyó algunos de sus cuentos, ni nos indujo a hacer nosotros nuestros propios cuentos, esos cuentos que uno difiere porque le da vergüenza 20, 30, 50 años. No, pero ahora sentate y escribilo. O una persona que nos habló del lunfardo, que todos nosotros hemos convenido en usar el lunfardo, que hoy el lunfardo es otra cosa completamente distinta, pero recordábamos lo nuestro, gente que nos habló de música, o vinieron y nos hicieron hacer juegos de diseño, cada uno para probarnos. Invitamos gente, pero después invito a la gente a hablar de determinados temas. Por ejemplo, uno de los temas que supongamos es ¿qué es la amistad para nosotros? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué es la amistad? Pero no solamente si la amistad es bueno o malo, porque es un absurdo. Si la amistad es muy buena, aplaudamos, no. La amistad se puede dar entre un hombre y una mujer, o se contamina con aspectos eróticos o con dificultad en lo demás. Y es verdaderamente un amigo, aquel que renuncia a todo para venir a visitarte porque no te sentís bien a las 2, 3 de la mañana y no se queja por eso. El que hace cosas por vos y recíprocamente que vos también podéis llamarlo sin temor. No tenés, ¿qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? No, son las 4 de la mañana, yo lo llamo y va a venir corriendo, largando todo, su descanso, su trabajo, lo que fue. Es decir, ves que tiene muchísimos vericuetos, una cuestión tan simple como puede ser que es la amistad. Y en ese sentido es hermoso lo que mencionás de que cada uno pueda contar desde su experiencia, desde sus actividades, desde su hobby, qué cosas realizan, qué actividades suelen hacer y poder compartirlas con pares. También me genera una duda el hecho de saber, por ejemplo, hoy en día a nivel económico, Argentina, los jubilados sabemos que no son los más beneficiados con tema de haberes y demás. Esto de qué hace una persona de 90 y pico de años si sigue trabajando, si logró tener un ahorro lo suficiente como para poder generar ingresos pasivos, si recibe ayuda de sus hijos o familiares, si cuál es la situación, que no sé si es todo la misma en ese caso para No los que están. generalización para nada, no. Cada uno lo suyo. Yo sigo como médico trabajando no las 10 horas por día que trabajaba antes, sino 10 horas por semana. 1, 2 o 3 días horas a lo sumo. Pero bueno, puedo convivir con mi magra jubilación sin pedir ayuda, porque también es bastante degradante tener que pedir ayuda. Mira, no puedo llegar a fin de mes, o qué hago, compro los medicamentos o compro comida o pago el alquiler o que no te puedo tener internet porque no lo puedo pagar. Eso es muy tremendo. Hay gente que inevitablemente a mediados de mes se encuentra angustiadísima porque ¿qué hago el resto del mes? Y este es el estrés que hace que muchísima gente de edad diga, y yo ya estoy de más. Pero adicionalmente uno no solamente lo piensa depresivamente para uno, la sociedad también le demuestra, mira, vos ya viviste tu vida, ¿qué más querés? Y eso aún en la familia, bueno, mira, los hijos, los sobrinos, los nietos, hasta los bisnietos, pues mira, lo lamento mucho, pero bueno, yo estoy haciendo mi vida, no te puedo ayudar en ese sentido. Y hay como una especie de desvalorización de la persona que como mi edad ya tenemos una determinada experiencia que podemos transmitirles a ustedes, pero no es muy valorada. No es muy valorada porque no manejamos las redes sociales, no manejamos muchas cosas que para ustedes
como se decía antes, de taquito. No hace falta ni siquiera explicarla. Nacieron con un celular bajo el brazo. Nosotros, ¿cuántas veces vas a un banco y ves a una señora viejita de 70 años, digamos, frente al aparato y ahora, ¿cómo hago para hacer una extracción de y no hay nadie del banco que diga, mire, señora, ve esto se hace, se hace? Es decir, hay una desvalorización de lo que nosotros podemos aportar. Pero cada uno es distinto, obviamente. Yo, por suerte, tengo una familia maravillosa que ahora mismo mi hija me está ayudando con esta entrevista porque por ahí si se cortaba no sabía qué hacer. Así que te puedo contar cómo comenzó esto, si crees que te interese. Por favor. Mira, hace 2 años, como dije, en una cena familiar, conversábamos de cada uno de su estudio, de sus amigos, de esto, el otro, y uno de mis nietos me preguntó, ¿y vos, abuelo, en qué andás? Bueno, mira, yo sigo trabajando así, pero no tengo amistades en este momento como las tenía antes. Y entonces mi nieta de 17 años, Zoe, en ese momento, me dice, bueno, pero abuelo, no tenés amigos, yo te los puedo conseguir. Yo me empecé a reír, Mataco, como vos también te habrás reído, que una chica de 17 años me va a conseguir personas de 90 y pico de años. Entonces me dice, vení, yo te filmo un video y vamos a ver qué pasa en TikTok. Efectivamente, en ese momento, sin haberlo pensado ni 10 minutos antes, me levanté, dije, bueno, estoy buscando de gente de 90 y pico de años para compartir experiencias. Si lo digo, repito, compartir experiencias. Aunque yo soy terapeuta, no los busco como terapeuta. Bueno, abrevio, al otro día tenía 2.000 correos. Realmente, yo que soy de la época del teléfono a disco, que se hacía para hablar con una sola persona, imagínate con un video de 50 segundos recibir 2.000 correos. Es algo demencial para mí. Así que bueno, yo digo, ¿qué hago con todo esto? A pesar de todos mis años de experiencia. Bueno, lo que hizo fue, yo empezaba a consultar al chat GPT y le consulté, bueno, decime qué experiencias previas hay para basarme en lo que tengo que hacer. ¿Qué me contestó el chat? Que no existe experiencias previas a esta reunión en ningún lugar del mundo. O sea que yo tenía que reinventar todo, empezar a ver qué era lo que pasaba con cada una de esas cosas. Pero bueno, lo hice y tengo la enorme satisfacción de que hoy mismo jueves nos vamos a reunir de 4 a 6 de la tarde para seguir conversando de nuestras experiencias emocionales, lo que nos pudo haber pasado, por qué hemos cambiado de trabajo, por qué nos echaron, por qué queríamos estudiar ingeniería y nos exigieron que estudiáramos medicina o abogacía, la familia, y si estamos arrepentidos o no. Imagínate la cantidad de cosas que podemos decir, ¿no? Y es hermoso el poder tener ese relato de lo que causan las redes sociales, que muchas veces se habla también de lo negativo, lo que causa de noticias falsas o de cosas que tal vez no son tan positivas y se hablan de lo malo que hacen las redes sociales, que no lo vamos a negar tampoco, tiene su parte negativa, pero tiene esta parte que era inimaginado, que se logró a raíz de un comentario en una comida familiar y un video grabado, el poder empezar a reunir y a juntar personas que uno diría, personas más de 90 no usan redes sociales, no usan TikTok. ¿Por qué él buscaría por TikTok a esas personas? Pero la gente joven como vos le dice, mira, tío, abuelo, bisabuelo, vecino, amigo, mira, hay una persona, un médico que está
pidiendo una reunión con gente, y no fue poca la gente, porque en definitiva, aunque no pude leer todo porque era imposible leer 2.000 correos, me quedaron como 40 o 40 y pico personas aptas que vivían en la capital, porque las reuniones son presenciales, no son como este que estamos haciendo en este momento, sino presenciales, o sea, tenemos que vivir cerca. Y después digo, bueno, pero ¿qué hago con 40 personas? Realmente bueno, ahí tuve que cerrar los ojos y decir, este sí, este no, sí, un poco previstamente junté la gente y sigue viniendo. Alguno que otro se fue a vivir al interior y mm, otro formó su propio grupo, que lo cual me alegró enormemente que se difundiera esto. Así que, bueno, esa fue la iniciación, contado muy, muy someramente, ¿no? Sí. ¿Y qué cosas te pasaron que dijiste gracias a que se dio estas reuniones y a que se dio este espacio de poder conversar con ellos, conocer gente nueva, esto de estar a los 90 y pico de años charlando con gente pares a nivel de edad que no conocías y que había que conversar desde cero y entre ellos también empezar a conocerse? ¿Qué situaciones se dieron? ¿Qué anécdota recordás? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue algo que se dio muy natural? ¿Fue algo que se notó que estaban tal vez medio de no saber qué hacemos acá, pero vamos a hacerlo? ¿Cómo fue ese momento? Curiosamente, nadie tuvo una sensación de malestar de conocer a alguien y poder contar sus cosas más íntimas. De ninguna manera. Fue algo tan necesitado, tan espontáneo y tan contento de poder que se pudo hablar de todo eso. Supongamos, ¿qué problema hay de hablar de los juegos infantiles? Que fue una de las primeras cosas que hablamos. Que nosotros jugábamos a la pelota en la calle. Yo vivía en San Telmo y jugábamos, che, espera un momentito que viene un coche. Y después seguíamos jugando. Hoy día, sí, jugar en la calle es un tema de vida o muerte. Y las mujeres contaban también de sus entrevistas, sus charlas con gente de la edad, o lo que nos pasó en la escuela primaria, con tal maestra, con tal situación, eh, cómo pensábamos la iniciación sexual de todos nosotros, hombres y mujeres. No tuvimos ningún empacho en hablar de todo esto, ¿no? Y seguimos hablándolo cuando aparece o cuando me preguntan a mí, como me lo estás haciendo, ¿de qué hablan? Hablamos de todo. Alguien puede proponer un tema. Mira, estoy escribiendo un cuento así, así, así. A ver qué les parece. Y nos lee el cuento y opinamos. Bueno, mira, yo diría esto, yo diría lo otro. O supongamos, yo introduje en el grupo la meditación. La gente que no medita cree que quien sabe meditar es ser un yoga que está durante 3/4 de hora en silencio. No es así. Para bajar el estrés, la meditación es tremendamente importante, pero hecha de una manera occidental, digamos, pensando en algo, no echando violentamente los pensamientos que pugnan por meterse, sino volver siempre a lo que se llama un mantra, cualquier cosa, la relajación de los párpados o de la lengua, o pensando en determinado tipo de cosas, volver despacio a ese mantra para bajar el cortisol, porque el cortisol es lo que produce el estrés. Y el estrés es tremendo porque a diferencia de nuestros antepasados, que se lo podía comer el lobo o el león, y bueno, el estrés servía para poner en funcionamiento el cuerpo y poder o defenderse o huir.
Pero en este momento no existe el lobo, pero existe el vencimiento que tenés que o lo que tenés que cumplir en el trabajo y no sabés si lo vas a poder hacer. Y entonces después que eso pasó, debería bajar el cortisol y dejar trabajar la adrenalina, la oxitocina u otros neurotransmisores. Pero seguimos pensando, oh, lo que nos podía haber pasado, esto, lo otro, y el cortisol sigue trabajando negativamente en todo el organismo, en el descanso, en la alimentación, en los dolores que tenemos, en la dificultad de comunicación, porque estamos siguiendo pensando en lo que nos podría haber pasado o lo que nos puede también seguir pasando, ¿no? Porque no se termina la cosa ahí. Entonces, en la vida actualmente en Occidente es muy difícil de trabajar. Vos vas al médico y te dice, sí, usted tiene una gastritis, pero además de darle un medicamento para la gastritis, le voy a dar un sedante. ¿Y por qué te da un sedante? Te da un sedante porque tiene que disminuir esa tensión mental que en definitiva es el distrés, porque el estrés es bueno, el distrés es malo. Sí. Muy claro en esto. Excelente, sumamente claro. Y de hecho me hizo recordar a que hace poco leía una nota, no sé si están así, pero que el 90% de nuestras preocupaciones que causan el estrés suelen ser por cosas que no sucedieron ni van a suceder. Entonces uno constantemente está en esa sensación de, uy, lo que puede llegar a pasar o lo que podría haber pasado, que es aún peor, porque El está escondido detrás del árbol. Ahora no es el león, pero es lo mismo. Sí, sí, tenés razón. Sí, lo que nos podía haber pasado o la velocidad que ustedes tienen actualmente para todas las cosas. Ningún video que dure más de 10 segundos, 15 segundos, tiene licencia, pum, se cambia. Y nosotros tenemos otro ritmo, un ritmo más pausado de pensar las cosas y demás. Bueno, y eso también tranquiliza. Pero también necesitamos la comunicación, porque estar tranquilo mirando 10 horas por día, televisión, crímenes, asesinatos, secuestros, estafas, tampoco tiene mucho sentido. Tenemos que tener un proyectito, dicho de esta manera. A lo mejor estudiar un idioma o un instrumento que hace mucho que querés hacer y que nunca hiciste. No importa si escribís un cuento, no vas a sacarle el premio Nobel de Literatura, pero por lo menos tener, miren lo que escribí. Te das cuenta que tiene es multifacético nuestra vida. Lo que pasa es que la sociedad nos hace sentir que estamos un poco de más. Y bueno, no nos trata adecuadamente, no solamente con la jubilación, con muchas cosas, ¿no? Entras a un negocio, te dice, hola abuelita, yo no soy tu abuela, tratame señora o de señor o lo que sea, pero no me estás atendiendo de favor, entro para comprar algo que me asesore o algo así. Ahí la velocidad es parte en este momento negativa de las cosas, ¿no? De la velocidad que nosotros también la comprensión necesitamos pensarlo. No tenemos la velocidad de reacción que pueden tener ustedes, que no que la teníamos hace 50, 60 años para lo que era en ese momento la vida. Ahora también tenemos que hacer un esfuerzo de adaptarnos y de preguntar a nuestros nietos, pero ¿cómo se manda de vuelta esto para que otro lo lea? A ver, no, dale el botón de la izquierda. Hay 3 botones, ¿cuál es el botón de la izquierda? O apretar 2 veces en vez de una. Son minucias que nosotros no las manejamos. Pero bueno. y la importancia de estar haciendo cosas, el estar activo, así como vos decías, esto de o aprender algún idioma, o hace poco, por ejemplo,
dentro de los servicios que yo doy de invertir en bolsa y asesoría, se sumó también una chica de 78 años, Rosa, que para el mundo de invertir y demás, es mi clienta más longeva y que hay muchos que tengo reuniones de 60, 60 y pico de años, me dicen, no, pero yo ya estoy grande para esto. Y ya muchas veces la sociedad lleva a que la gente mayor se ponga un chip, que se autoperciban como personas que no pueden estar formándose con algo nuevo, capacitándose con algo nuevo, y que es sumamente necesario para poder tener una vida sana, para poder tener una vida extensa, de calidad, el tener el cerebro activo, el tener el cuerpo activo, y que no es, ok, si hago esto, me permito no hacer lo otro, sino como bien decías al principio, tengo que hacer esto de salud física, tengo que hacer esto de salud mental, tengo que hacer esto desde la nutrición, tengo que hacer esto desde las relaciones para justamente poder congeniar todo. Tener el panorama muy claro, sí. Es verdad, una cosa no sustituye a la otra. Este, hacer gimnasia es bueno, pero si después te pones a comer a toda velocidad, te tragas la comida en vez de masticarla, no permitís que el aparato digestivo haga su función adecuadamente. Seguramente sabes que en este momento los estudios actuales es que el aparato digestivo es el segundo cerebro, tiene tantas neuronas como el aparato mental y se comunica y transmite permanentemente a través del nervio vago. Pasa esto en este momento, además, el cerebro que hace, manda al páncreas, bueno, más insulina, menos insulina, al hígado, bueno, tenés que hacer determinada función o no. Es decir, todo esto tiene que ver, pero si uno lo hace a toda velocidad, como yo digo, metafóricamente de alguna manera, y pregunto, decime, cuando vos mirás el reloj, ¿qué le estás preguntando? A ver, hago de periodista. ¿Qué le estás preguntando al reloj cuando miras la hora? Muy buena pregunta. Depende del momento, tal vez cuánto falta para que llegue tal cosa. Muy bien, te bien y felicitado. Le estás preguntando qué hora es, le estás preguntando cuánto falta, o sea, la actividad de ahora queda relegada porque estás pensando en la próxima actividad o las próximas 2 o 3 actividades, y entonces miras el reloj, cuánto falta. Y eso realmente no te permite vivir, porque eso es lo que genera el estrés. Ah, no, tengo que apurar muy rápido lo que estoy haciendo para poder hacer esta otra cosa. Entonces, evidentemente, ese cuánto falta con ser tan, porque sencillo es decisivo. Antes, hace unos minutos, yo te hablaba de la gimnasia o del caminar. Ustedes pueden caminar o no, ustedes jóvenes, pero nosotros a nuestra edad tenemos que caminar imprescindiblemente. ¿Por qué? Porque hay un sistema que permite que la movilidad de la sangre sea la adecuada para que pueda cumplir con todas sus funciones. Es decir, eh, eh, es un poco difícil de explicar, pero tiene que ver integrado a todo el resto de nuestra vida la caminata. No es optativa, es absolutamente necesaria. Bueno, está algo tan simple como eso. Entonces, si uno pasa una semana y en toda la semana caminó 100 metros, y bueno, entonces lógico que te duele la cintura, que no puedas dormir bien y una cantidad de cosas que tienen que ver con eso. La frase de todo tiene que ver con todo es teórica, tiene que ver con todo. Entonces hay que cumplir, como decías hace unos minutos, con esto no excluye lo otro. Bueno, Y todo esto que mencionás sin duda me moviliza y sé que va a movilizar a muchas personas que están escuchando este episodio. Y
tengo para ir cerrando una pregunta que va más desde lo personal y desde el rol de speaker u orador, conferencista tuyo, que no sé si te autodenominás como speaker, orador, conferencista, y cómo es esa experiencia para que puedas narrarlo de estar hablando en un escenario, tal vez frente a jóvenes como fue el otro día, que incluso hay chicos menores de 18 años, o incluso compartiendo escenario con personas de 20, 30, 40, 50 años. ¿Cómo es esa recepción de los pares? ¿Cómo es tu experiencia? Coméntame un poco de ese lado. Te cuento, Mataco. Después de esa primera experiencia de hace 2 años, fui tomando conciencia de lo importante que son los vínculos, la importancia tremenda que son los vínculos, y poder transmitir esto que hacemos en el grupo a las entrevistas, una de las cuales me estás haciendo vos, y transmitir todo eso. Y muchísima gente que me pregunta, pero adaptada a cada lugar, porque no es lo mismo formar un grupo acá que formarlo en el Chaco, o formarlo en Uruguay, o formarlo en Colombia, o formarlo en Canadá, que también me han pedido información. Entonces yo doy las charlas y además pido que se comuniquen conmigo a través de Alberto de 100. Todo con letras, no con números. Alberto de 100. ¿Por qué? Porque yo tenía una red social que se llamaba 90 y contando, que a lo mejor la viste, pero tuve alguna dificultad con la manager y ahora empecé de cero, de vuelta con era Alberto de 100. Y que, ¿sabes qué? Lo que les pone contenta a la gente, todavía no tengo los centenares de miles de seguidores que estaban en la otra red. Pero la gente se pone muy contenta y dice, ¿cómo? A los 99 años estás empezando de vuelta de cero. Sí, y bueno, voy a llegar hasta donde pueda llegar. Por eso que se comuniquen conmigo y ponerlo de esa manera, ¿no? De Alberto de 100, ¿sí? Y así va a ser, y van a estar obviamente las redes en la descripción del programa para quien quiera, obviamente, ya ir y seguir y ver el contenido de Alberto. Y para cerrar, lo que a mí siempre me gusta es darle el espacio al invitado a que diga lo que guste, lo que no te pregunté, que tal vez decís, tendría que haberme preguntado esto y quiero contar de esto. Este espacio es para vos, todo tuyo. Y ahora esperás que se comuniquen con vos o No, no sé. no, para vos, Alberto, que cuentes lo que quieras, que este espacio es tuyo y este último momento del podcast, que nos cuentes o nos digas lo que vos quieras decir, el mensaje que quieras dejar del episodio. Mira, lo principal es, inevitablemente todos tenemos nuestro narcisismo. A mí me gusta decir esto y que la persona le diga, qué bien, muchas gracias. Si vos presentás un trabajo científico o lo que fuera, no estás esperando que te diga, ¿qué es esto? Esto lo hice cualquiera, es una porquería. No, uno quiere que realmente esto cause un impacto adecuado. Entonces, por eso insisto, que se comuniquen directamente conmigo. Yo estoy teniendo la ayuda inestimable de mi hija Marina, que me organiza todas las entrevistas y permite contestar algunos, no todos, pero algunas cosas que me están preguntando, me consulta, y así como vos estás haciendo conmigo, si es posible se contesta individualmente, y si no, ya veremos, ¿no? Hay muchísima gente que me pide ingresar al grupo. El grupo está cerrado, pero sin embargo puedo incorporar 2 o 3 personas más al grupo. Prefiero hombres para equilibrar, porque hay más mujeres que hombres. Entonces, si me escriben, yo los incorporo a este grupo, los asesoro de cómo funciona, y estoy segurísimo que eso les va a hacer muchísimo bien, porque lo que dije antes, las relaciones humanas
son fundamentales para evitar el estrés, fundamentales. Si tuviera que elegir una sola cosa, diría que lo principal son las relaciones humanas a nuestra edad. Hermoso. Muchísimas gracias, Alberto, por ser parte de este podcast. Gracias por el tiempo destinado. Gracias a vos que te quedaste escuchando hasta el final. Bienvenido sea que si esto te inspiró, te sumó, lo puedas compartir, se lo hagas llegar a otra persona, que eso ayuda obviamente a que cada vez más personas puedan saber que existe este grupo de personas de más de 90, de casi 100 años que se juntan, que charlan, que pueden compartir esas experiencias y enriquecerse de todo lo vivido. Y nos estamos viendo, hablando, escuchando la próxima semana en un nuevo episodio del podcast La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.